Tome asiento, por favor, mi amado hermano y hermana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. El día de hoy vamos a continuar con la serie de Lucas que hemos estado desarrollando ya durante varias semanas. Vamos a venir al capítulo 16 y vamos a continuar desde el versículo 19 al 31. Lucas capítulo 16, vamos a estar entonces en los versículos del 19 al 31. El título de este mensaje le hemos puesto Verdades Incómodas. Y arrancamos en el versículo 19, dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham les respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, si se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Muy bien, aquí tenemos un relato que se encuentra claramente emplazado en un capítulo a la mitad del mismo. Acabamos de leer del 19 al 31, y nos damos cuenta que esto que Jesús acaba de mencionar aquí no lo dice al vacío. Es decir, Jesús no vino y se paró en un lugar y pronunció esto. En realidad, cuando vemos versículos más arriba, esto está dentro de un discurso que Jesús estaba dando. Forma parte de una plática que él estaba teniendo con los fariseos. Él acababa de hablarles a ellos del mayordomo infiel y está respondiendo a críticas que los fariseos le estaban haciendo. Después de que Jesús viene y expone la hipocresía de los fariseos, entonces viene a apuntar a otro aspecto de ellos muy delicado, que era la ostentosidad que los fariseos tenían. De hecho, vemos en el versículo 14 más arriba que viene a decir lo siguiente la palabra: los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas, y nótese lo que dice: se burlaban de él. Los fariseos se burlaban del Mesías, de Jesucristo, por las cosas que él hablaba, por lo que predicaba. Entremos entonces en el relato. ¿Qué nos encontramos aquí? Vemos una, vamos a decir, parábola que solamente Lucas, de los 4 evangelios, va a registrar. Y es bien particular porque nos viene a mostrar en este pasaje sentimientos de personas que están en la eternidad. Es el único pasaje de las Escrituras que nos permite tener un vistazo de eso, algo muy particular. Muchas veces a lo largo de la iglesia, en la historia, ha habido un debate respecto a la naturaleza literaria de este texto. Hay quienes se dicen o preguntan si es una parábola. Hay personas que dicen: no, esto es algo real, ese es el estado actual de las cosas. Y lo cierto del caso es que, independientemente de si sea una parábola o si sea un relato como tal, las verdades subyacentes que hay aquí no cambian, siguen siendo las mismas. Nos va a mostrar este relato, nos vamos a dar cuenta de verdades incómodas con las cuales nosotros como seres humanos tenemos que interactuar. Ahora, ¿quiénes son los personajes que tenemos en este relato? Podemos pensar en 2 primordiales. Tenemos a un rico que no se nos dice el nombre, y tenemos a un hombre llamado Lázaro, cuyo nombre del hebreo se descompone y viene a ser más o menos pronunciado como Eleazar.
pero lo que significa es aquel a quien Dios ayuda. Nos habla de que este rico tiene 5 hermanos también, que no figuran mucho en el relato, aunque son mencionados, y también tenemos por aquí a Abraham. Notamos también que se nos va a mostrar aquí 3 partes en este texto. Una es las condiciones que tuvieron estos hombres mientras estuvieron con vida, que las cuales vamos a revisar en unos momentos, y también se nos habla de las situaciones de ellos después de su muerte y ciertas solicitudes que planteó el hombre rico a Abraham en el momento que él estaba en ese lugar de tormento. Veamos entonces cuáles fueron esas condiciones mientras esos hombres vivían. Nos dice que este hombre rico se vestía de cierta manera. Digamos que Louis Vuitton, como dicen los franceses, se le quedaba corto para el tiempo en el cual él vivía. Dice que vestía de lino y púrpura, lo cual era algo que lo vestían no cualquier persona, de hecho lo vestían generalmente gente de la realeza. Entonces vemos que aunque este hombre estaba bien económicamente, él estaba un poquito más allá en cuanto a la manera en la cual él vivía y cómo se proyectaba para el tiempo y la cultura en la cual él estaba. Vemos que alrededor suyo había una ostentación constante, que era un hombre que sí vivía de manera onerosa, y no que eso esté mal, ahorita lo vamos a detallar un poco, pero la manera en la cual él vivía nos deja notar que estaba totalmente ensimismado. Este hombre vivía para él. Nos dice la Escritura que él celebraba banquetes espléndidos cada día. No está mal que usted mate un chancho de tiempo en tiempo, hermano, que se coma un tepescuincle, lo que a usted le gusta, habrá quien le guste eso, ¿verdad? O cosas como demasiado delicatessen, diríamos. Pero esto era lo normal diario de esta persona. Él vivía en eso, a él le encantaba eso. Y no que esté mal, de nuevo, el problema era la forma en la cual él vivía. Este hombre estaba totalmente desconectado de su realidad y de su entorno. Él vivía para sí, vivía, respiraba y comía solamente por lo que él quería. ¿Cómo así? ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque cuando leemos en el texto nos damos cuenta que había un mendigo que no estuvo por allá, sino que estaba a la puerta de su casa, por alguna razón había estado colocado allá, y vemos que la manera en la cual este hombre vivía, pues era totalmente contraria de la cual el rico se encontraba, ¿cierto? Era del cielo a la tierra la realidad en la cual ellos estaban. Nos dice que este hombre no solamente era un mendigo, sino que también estaba enfermo con llagas. Entonces, no comía bien, era un mendigo, tenía llagas en su cuerpo y probablemente tenía tal nivel de debilidad que dice que hasta los perros venían y le chupaban, le lamían las heridas. Ahora, para los que les gustan los perros, a mí me gustan, pero más o menos, hay personas que para los perros ellos son como increíbles. Los perros en la palabra y en esta cultura eran animales impuros. Y que un perro le chupara a una persona, básicamente le dejaba en una condición de impureza ceremonial. Es decir, este hombre tampoco iba a poder acercarse al lugar, al templo, para poder adorar. Entonces vemos que no solamente estaba débil, estaba enfermo, lo chupaban los perros, era alguien que la clase sacerdotal lo iba a ver de lejos también, y además de esto dice que él deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre. Y algo muy interesante que vemos aquí es que en esta cultura las migajas de pan muchas veces eran utilizadas para limpiarse las manos. Es decir, las personas dejaban el pan ahí, el pan añejo sobre todo, se limpiaban las manos cuando estaban sucias y las tiraban. No era que él estaba comiendo y caían migajas de pan. Sería muy raro que alguien vaya a juntar algo tan minúsculo, sino que tomaban pan añejo, con eso se limpiaban las manos, el polvo, y lo arrojaban. Y eso es lo que este hombre buscaba para tratar de comer. Vea qué situación tan triste. A la puerta de este hombre rico. Nos dice entonces la palabra que ambos mueren. Y en el momento que muere Lázaro, nos damos cuenta que este hombre tenía algún tipo de contacto con Dios, tenía una relación con Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que inmediatamente es llevado por ángeles a la presencia del Señor. Caso contrario al otro hombre. Y que es llevado Lázaro al seno de Abraham. Y cuando habla del seno, no se imagine usted que vino y le metió aquí en el sostén, ¿verdad? Algo rarísimo. Abraham, ¿cuánta gente hay ahí? No, significa que estaba al lado de él, como uno de los justos en la eternidad, y que allí recibía consuelo. Y nos dice que el hombre rico es llevado al Hades, una situación totalmente distinta. El Hades tiene que ver con el infierno, y que allí era atormentado. Y en medio de ese lugar
tan terrible de tormento. Podemos pensar en un momento en estos días que ha estado haciendo un calor insoportable. Dice que este hombre viene a hacer 2 solicitudes. Y una de ellas es, le dice a Abraham que mande a Lázaro. Vaya, dígale a Lázaro que venga y que me moje, que traiga un poquito de agua en el dedo para que me refresque la lengua. Ni siquiera le habla a Lázaro directamente, es decir, háblele al sirviente, a Lázaro, que venga y me traiga el agua aquí porque estoy en una situación demasiado terrible. Le dice el rico a Abraham. Y vemos que ambas solicitudes son negadas. Esa primera le es negada y la razón que le da Abraham es que dice que hay un gran abismo en medio de ellos. Hay una segmentación. Es imposible que uno pase de aquí y vaya al otro lado o viceversa. No es posible, lo primero que le solicita. Entonces, al verse el rico en esa situación y pensar por un momento y asumir y caer en una aceptación de que no va a poder salir de allí, de que es una eternidad, piensa, en ese momento se acuerde, dice, pero yo tengo 5 hermanos, los cuales probablemente él dice son parecidos a mí y tal vez les ocurrirá la misma suerte si estas personas no cambian. Y entonces le dice a Abraham que envíe a Lázaro, envía al empleado nuevamente, envía a Lázaro. Lázaro está en la presencia del Señor cómodo y vemos al rico en ese momento, envía a Lázaro, envía al sirviente que vaya a predicarle a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar. Y vemos que la respuesta de Abraham nuevamente es una negativa y le dice algo muy interesante, le dice que es inútil que Lázaro vaya a hablarles a ellos, porque si no pueden atender a las escrituras en vida, ni siquiera aunque les hable una persona resucitada entre los muertos van a responder. Es increíble cuando pensamos nosotros en esta sociedad en la cual se nos predica de un hombre que murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que nos advierte de una eternidad. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente responder y gente no responder ante esto? ¿Cierto? Vivimos en medio de una cultura en la cual Dios nos manda a predicar y vemos corazones de diferentes tipos, corazones muy involucrados en esta vida, muy afanados por lo que hay acá y personas que sí responden al Señor. Ahora, hablemos un poco de estas verdades incómodas que decíamos. ¿Qué nos enseña este relato que estamos viendo por acá? Lo primero que quisiera que pongamos atención es que después de la muerte, el juicio de Dios es permanente. Nada lo va a alterar. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, en el momento en el cual este hombre le dice, mande a Lázaro que vaya a predicarle a mi familia. Él le dice, no van a responder, pero cuando le dice que mande a Lázaro que lleve agua, le dicen, no se puede, hay una distancia, no pueden cruzar una persona del Hades o del infierno al cielo, ni siquiera de los que están vivos acá, no es posible que eso ocurra. Y esto nos lleva a nosotros a analizar también perspectivas equivocadas que existen hoy en día respecto a la vida después de la muerte. Podemos pensar en por lo menos 4 posturas que hay hoy respecto a la vida después de la muerte. Una de ellas es la reencarnación. ¿Ha escuchado usted de la reencarnación? Hay gente que cree en eso. Yo recuerdo que yo tenía una amistad que decía, sí, seguramente ese perrito suyo fue tal persona que reencarnó y está ahí ahora y está con esta bendición o cosas de esas. ¿Quiénes creen en la reencarnación? Bueno, muchas religiones, varias filosofías hinduistas también. Y ellos lo que dicen es que depende de cómo una persona viva en esta tierra o una criatura, entonces va a reencarnar en algo. Entonces por eso usted ve a los hindúes y todas estas personas tratando de, por buenas obras, tratar de reencarnar en algo diferente. Otra perspectiva equivocada que se tiene respecto a la vida después de la muerte es la aniquilación. Los ateos creen en esto. Y los agnósticos también, y la doctrina de Nirvana, por eso Nirvana, ¿verdad? Él se desapareció y por las drogas y demás. ¿Qué es lo que piensan? Que en el momento que una persona muere, el alma hace una implosión, se desaparece, nada ocurre después de la muerte, la aniquilación. Número 3, el universalismo. Esto sobre todo son ciertas corrientes filosóficas y algunas del cristianismo también, que creen que todos van a estar un día delante de Dios, como si el Señor fuese así, como Papá Noel, ¿verdad? Que nos recibe a todos con los brazos, no importa si usted fue la persona más malvada en la vida, él igual lo va a recibir. Y no es que haya alguien que sea bueno que se merezca el cielo, sino que se tiene esa idea
equivocada de que un día todos van a estar delante del Señor. El purgatorio también, que es una herejía católica en la cual se dice, y esto nació en la Edad Media, que la gente aquí puede hacer cosas para sacar a la gente del Hades o esa condición en la cual pueden estar. Pero nótese que el rico no solicitó que fueran a decirle a su familia que le hicieran rezos, ¿cierto? Tenía muy claro que no se iba a poder cambiar eso, y eso estaba fijo y escrito en piedra, sino que les fueran a predicar. Una vez que nosotros morimos y atravesamos ese umbral, no hay vuelta atrás, ¿cierto? ¿Cuál es esa verdad incómoda que estamos viendo aquí de la mano con esto? Que el infierno existe, ¿sí? El infierno existe. Es un lugar real de tormento eterno para aquellos que no respondieron y los que no respondan al sacrificio de Dios ofrecido en esta vida a través de Jesús. ¿Estamos aquí? El infierno existe, hermanos. Ahora, el problema con esta doctrina es que no es popular. Usted habla de eso y las personas no lo van a aceptar. Hay gente que va a decir, no, pero si él es una buena persona, él siembra, él ayuda al pobre, al necesitado, esta persona es aquí. La palabra de Dios nos enseña que bueno no hay ni uno solo. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, entiendas esto, nadie está a la altura de la santidad de Dios. Por más bonachón que usted se crea, nadie está a esa altura. Lo único que a nosotros nos hace poder pasar esta humanidad y estar delante del Señor un día es la sangre de un hombre perfecto que murió y resucitó, que se llama Jesús. Usted puede dar todo el dinero a los pobres, puede hacer todo lo que quiera, puede ser la Madre Teresa de Calcuta, ir y venir. Que si usted no cree en el Hijo de Dios muerto y resucitado por fe, no va a estar un día delante de él. Amén. La doctrina del infierno no le gusta a la gente, naturalmente la vamos a rechazar porque a nuestra humanidad le es escandaloso. Hace unos años se hizo una encuesta en Estados Unidos respecto a esto y se le preguntaba a la gente que si creían en el cielo. Y vean, casi el 80% de las personas en Estados Unidos creían en el cielo. Se les preguntó allí mismo cuántos de ellos creían en el infierno y menos del 50% vino a creer que el infierno existía, lo cual es muy interesante porque esto nos hace ver cómo nosotros muchas veces decidimos qué creer de la Biblia. El ser humano se toma esa atribución de decir, no, yo decido creer esto, pero esto como que no. Y eso lo que refleja es una gran soberbia en el corazón del hombre, porque estamos ante la palabra de Dios en la cual Él se define y define las condiciones Él mismo y nosotros no estamos en la posición de venir a decirle cómo son las cosas. Amén. Es la palabra del Señor y el infierno existe. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño se predicaba mucho de esto. Ahora es raro. Es raro que se predique el infierno en las iglesias. Es algo que no se toca. Es un tema totalmente ausente porque es claramente una verdad incómoda. A nuestra cultura no le gusta esto. Evita este tipo de ideas porque vive de cierta manera. ¿Y cómo es esa manera? Nosotros preferimos como seres humanos la felicidad a la verdad, ¿cierto? La gente prefiere la felicidad a que se le diga la verdad de las cosas. Entonces, mientras alguien esté feliz, mientras podamos llevar la fiesta en paz, todo está bien. A las personas no les gusta que se les diga la verdad. No se les habla del pecado, no se habla del infierno, no se evangeliza porque le da vergüenza a la gente que va a pensar las personas, tienen temor de perder las amistades. Pero nosotros tenemos que replantearnos respecto a esta posición. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Nos mandó a tener un gran círculo de amigos y qué bueno es tenerlo? ¿O nos mandó a hacer luz y sal en esta tierra, Dios? Jesucristo no vino aquí a crecer su red social, a que en el Facebook hubiese 300,000 amigos y en el Instagram. No, si usted ve el Facebook de Jesús, en un momento él tenía 70 discípulos y después se quedó con 12. Jesús no buscaba ser este gran influencer famoso y popular. Él vino a esta tierra a decir lo que tenía que decir. Y eso no implica que nosotros vamos a ser un grupo de groseros y de gente patanes que van a hablar de una manera inadecuada. No. Sino que usted en amor va a decir las cosas como son. A sus hijos, a su familia, a sus padres, con mucho amor, con mucho tacto, usted va a comunicar las cosas. ¿Quién dice amén?
Debe entonces la iglesia cuidarse de que la cultura no le haga tropezar. Hoy en día la iglesia está muy preocupada en que el evangelio se vuelva atractivo, azucararlo cada vez más. Y cuando la gente ve a la iglesia casi que no pueda diferenciar entre la discoteca y la iglesia, que sea lo más atractivo, lindo y cool. La iglesia está demasiado enfocada en ser cool. Usted se imagina a Jesús caminando en esta tierra, ¿cómo hago para ser más cool? ¿Qué hago? O sea, Jesús no vivía de esa manera. Eso es verdaderamente un desgaste emocional para la gente hoy en día. Pensar en ser más cool. Dios no nos mandó a nosotros a eso. De nuevo, tampoco implica que nos vamos a volver montañeses ni gente apá y amá, ¿verdad? Que no habla y no se comunica bien y no se expresa. Pero debemos colocar las prioridades en orden. ¿A qué nos ha llamado el Señor en esta tierra? Vea, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y eso verdaderamente nos sorprende. Jesús habló más del infierno que del mismo cielo. ¿Y por qué razón Jesús le daba tanto peso si la salvación es algo que nosotros no tenemos que preocuparnos? Verdaderamente es algo tan así. La Biblia nos enseña que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién dice amén? Y Jesús como tal fue y es la persona más calificada para hablarnos a nosotros de la vida después de la muerte. Él en este relato vino a darnos así un vistazo de lo que pasa cuando una persona muere. Y pongámoslo en forma de pregunta: ¿qué ocurre cuando alguien muere? ¿Qué es lo que pasa? En este relato vemos que el hombre rico muere. En ese momento también muere Lázaro. Ambos van a la presencia a diferentes lugares. Pero algo que tenemos que tener claro de este texto que estamos viendo aquí es que esto no refleja el estado de situación actual de los muertos. Es decir, no hay gente en el infierno y no hay gente en el cielo hoy. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir y cómo se dan estas cosas? Aquí lo que Jesús nos está mostrando es lo que va a pasar en el momento en que ocurran las resurrecciones y en el orden que las resurrecciones van a ocurrir. Entonces, nos dice Juan 5 del 28 al 29 lo siguiente: no se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿De qué nos habla la Escritura aquí? Que cuando mueren las personas, cuando morimos, si es que Cristo no ha venido por nosotros, va a haber un orden de resurrecciones. Y los justos van a ser resucitados para estar con el Señor. Y las personas que murieron sin Él van a ser resucitados para estar delante del juicio del gran trono blanco y van a ser condenados a lo que la palabra de Dios llama la segunda muerte, cuando sean pasados al infierno. ¡Qué increíble! Y esto es una realidad. La aceptemos o no, nos guste o no, esta es una realidad, es una verdad incómoda con la cual nosotros como creyentes tenemos que estar claros. Porque muchas veces en la sociedad se nos van a decir a nosotros cosillas así como que, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor, un Dios tan bueno, mande gente al infierno? Dios no hizo el infierno para los hombres. El infierno está hecho para Satanás y los demonios. Las personas que le rechazan en vida merecen, ellos escogieron ese camino. ¿Por qué razón? Porque Jesús, el Hijo de Dios, lo más preciado del Padre, vino a morir y pasar una muerte tétrica y estar en este mundo caído para ofrecerle a usted y a mí la oportunidad de estar delante del Señor un día. El que menosprecie eso, se merece todo eso otro. Es la sangre del Hijo de Dios lo que se está menospreciando, es la oferta de una redención, la cual solamente por fe nosotros podemos alcanzar. ¿Quiénes de aquí tienen la certidumbre de que son salvos? Mire, solamente la mitad de la iglesia es salva. ¿Cuántos de aquí son salvos, hermano? Levante la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una verdad incómoda acabamos de ver: el infierno existe, nos guste o no, y hay que hablar de él, es una doctrina bíblica. Jesucristo le dio su lugar. Número 2, otra verdad incómoda, es que el dinero tiene la capacidad de desorientar y confundir a los seres humanos. Sí, nadie puede decir, no, yo estoy exento de eso. No, el dinero tiene la capacidad de trastocar el entendimiento de las personas y desubicarnos en esta tierra. Es muy importante que tengamos esto presente.
Vea que Jesús aquí está atacando la actitud de los fariseos, que nos dice en el versículo 14 que ellos eran avaros y habían llegado al punto, la clase religiosa, de burlarse del Mesías, del Hijo de Dios. Vea qué serio, porque ellos tenían esto en su corazón, en ellos había avaricia. Ahora, ¿es malo tener dinero? Nos enseña este texto que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. No es eso lo que el texto está enseñando. El problema no es el dinero. Abraham fue un hombre rico y Abraham fue el que recibió en ese momento a Lázaro. José de Arimatea, el que sembró la tumba para José, fue un hombre rico y está con el Señor, fue un hombre justo. Job también fue un hombre próspero y estuvo con el Señor. El problema no es el dinero. ¿Cuál es entonces el inconveniente? Donde la chancha tuerce el rabo, pastor. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando la persona ama, es decir, confía en el dinero y se le vuelve el centro de su existencia. Vean lo que nos dice 1 de Timoteo 6:6. Dice, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Repita conmigo, contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación. Hay una tentación detrás del querer hacerse rico, que muchas veces no la vemos de entrada, pero existe. Y en muchas codicias necias y nocivas, que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. No nos está hablando simplemente de que va a confundir un poco a la persona, le lleva a una destrucción, a una perdición. Dice, porque la raíz de todos, repita conmigo todos, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Y aquí podemos ver este rico bien claramente representado. Dice, se extraviaron de la fe. Y en esa frase que está allí, está obviamente involucrado algo de demasiado peso. Cuando se dice que una persona se extravía de la fe, es porque esa persona puede estar yendo a la iglesia, en algún momento estuvo, pudo haber conocido la fe, llegó a ella y perdió el norte. De un momento a otro, se extravió de la fe. Porque hay algo en su corazón, hay un driver que le lleva constantemente en una dirección equivocada y le lleva a ver la vida de una manera que no es. Diga conmigo, ay Dios, ¿sí? Ayúdanos Señor, porque nosotros como seres humanos somos sensibles a eso. Vea, el afán al dinero es como, yo digo que es como el zancudo a medianoche, es la cosa más indeseable que hay, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado un zancudo a medianoche? Qué cosa más terrible. El afán al dinero es así, llega de un momento a otro y quiere invadirlo a uno. Hay que cuidarnos de eso, porque cuando usted se da cuenta, en cualquier momento se desenfoca y están pensando más en eso que en lo que Dios lo puso a hacer en esta tierra. El afán al dinero trabaja así y no discrimina entre justos e injustos. Puede llegar y puede querer mover los pies nuestros para sacarnos de la fe, de lo que el Señor quiere. Es la raíz, no dice de cierto tipo de pecados, de cierto género de males, dice de todos los males. Todo de alguna manera u otra tiene un camino, tiene una raíz a eso. Y lo podemos ver en ese hombre claramente. Ahora, probemos nuestro corazón. Piense por un momento en esto. Vacíe su mente de todo. Piense en esto. ¿Es usted capaz de vivir con lo necesario, con sustento, abrigo y estar contento? Si a usted vinieran hoy y le dijeran, vea, le vamos a quitar todo lo que usted tiene, nada más va a tener sustento y abrigo, ¿usted tendría la capacidad de estar contento? Sea honesto con usted mismo. Si la respuesta es no, es tiempo de que nos arrepintamos. Yo en otro tiempo dije no, y no crea, de vez en cuando viene este asunto y quiere como moverme el piso, porque somos humanos. Pero la palabra del Señor nos muestra eso, y no es que Dios quiera tenerlo solamente a usted con una cobija y un bollo de pan, así no es Dios, ¿ok? Pero sí nos muestra cómo nuestro corazón tiene que estar en esta tierra, cuál debe ser nuestra postura interna ante el Señor, para que no nos deslumbre nada y no nos saque de nuestro centro en Dios. ¿Estamos aquí, hermanos?
debemos nosotros confiar en Él. Vea, si a nosotros se nos presentaran hoy a Lázaro con todos los bienes, perdón, al rico con todos los bienes, y a Lázaro en la condición que estaba, con las llagas y todas las situaciones que tenía, y pusieran a la iglesia y le dijeran, vamos a hacer una encuesta, ¿cuál de estos dos hombres es el más bendecido por Dios? Vea, yo le aseguro que la mayoría hacen así, al rico, ahí está el bendecido de Dios, porque todo lo tiene. Y la respuesta a todos nos hubiera dejado con la boca abierta, ¿sí? Nótese que Dios no ve lo externo. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Que en el tiempo de Jesús, así como hoy, existía una teología equivocada respecto al dinero. Que la gente pensaba que el que tenía dinero, eso era un equivalente de la justicia divina y el favor de Dios. Y esa idea equivocada todavía circula en las iglesias hoy. Eso es equivocado, eso no es cierto. Nos lo muestra este mismo texto. El estado de cuenta del individuo no representa la justicia del hombre delante de Dios. ¿Ok? Usted puede tener ese estado de cuenta lleno de ceros. Puede ser dueño de medio país, que si en su corazón usted no ha aceptado al Hijo de Dios y no vive para Él, está en riesgo. ¿Sí? De perder las cosas, pastor, sí, también un día todas las vamos a perder, de una eternidad sin Él. Ese es el verdadero riesgo del cual estamos hablando, no de lo que pasa en esta tierra, ¿cómo se llama? El cambio del dólar y esas cosas, no, de su eternidad. Y estamos hablando de un hombre que llegó a hablarle a Abraham y a decirle Padre, es decir, él sabía de la fe, él conocía quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, probablemente sembraba en una sinagoga, estaba allí sentado, pero en su corazón estaba muy lejos del Señor, por el fruto y por la manera en la cual él vivía. Nosotros podríamos pensar, pero ese rico no le hacía daño a nadie. Probablemente la gente lo consideraba como alguien bueno, es un role model, ¿no? El que sale en la revista Éxito, por favor, pastor. Sale en Forbes, él es el role model de nuestra cultura, él es el bendecido por Dios. No necesariamente. ¿Sí? Debemos tener eso claro en nuestro corazón. ¿Cuál era el problema entonces? Era una persona desenfocada por lo que había en esta tierra. No vivía para Dios, vivía para Él. Eso está muy claro. El peligro radica en dejarnos absorber por las cosas de este mundo y olvidar que le pertenecen a Dios. ¿Sí? Todo lo que alcanzamos en esta tierra le pertenece a Él. La Biblia dice, el mundo y su plenitud le pertenecen al Señor. Cómo nosotros las administramos en esta tierra es la médula del asunto. Todo lo que Dios te permite adquirir aquí es en función de algo desde el reino de Dios. Y no quiere decir que usted va a dar todo lo que Dios le da. Si Dios pone eso en su corazón, bien. Lo que indica es que Dios nos va a dar recursos en esta tierra para vivir, sí, claro, y también para cumplir el propósito que Dios ha puesto, por el cual te ha puesto en esta tierra. ¿Estamos aquí, hermanos? Verdades incómodas se llama el mensaje. Debemos despertar a esta verdad, a esta realidad de lo que el Señor ha puesto y cuidarnos de que la razón de nuestra existencia no sea la autogratificación, no sea el estar yo solamente sentado en mi silla muy cómodo, comiéndome todo el queso del planeta y olvidándome de la gente que tengo a la puerta, de las personas que están necesitando, del compañero del trabajo que sé que vive en pecado y nunca le he predicado, de la persona que tal vez el Señor me la ha puesto un montón de veces y no le he hablado de Cristo. Cuidarnos de no vivir para nosotros, para lo que anhelamos y para que nuestros problemas un día desaparezcan con la ayuda de Dios sin hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Estamos aquí? Otra verdad incómoda aquí, ya esta no es tan incómoda, pero sí, en cierto sentido, es que nuestra relación con Dios influye en el trato que tenemos con los demás. Vea a este hombre qué increíble, este rico, estando en el infierno, le daba órdenes a Abraham para que mandara a Lázaro a hacer cosas. Todavía estando allí, no, dígale a Lázaro que vaya, que le predique, vaya, venga, el empleado, el sirviente, mándelo. No se daba cuenta en la posición en la cual estaba, nunca vio, ni siquiera estando en vida, que nosotros todos delante del Señor somos exactamente iguales. ¿Sí? No lo pudo notar, no lo vio, ni siquiera estando en ese lugar. Él mismo cosechó eso.
en lo cual estaba. Si mi relación con Dios es de padre a hijo, entonces voy a ver a los demás como mis hermanos, nunca como inferiores ni como superiores, sí nos dice la Biblia. Aprender a verlos así, ¿para qué? Para, viendo a Cristo en ellos, poder pensar de las personas de la manera correcta. Si mi relación con Dios es de maestro a discípulo, entonces voy a buscar aprender de Él continuamente. Si mi relación con Dios es de señor a siervo, entonces voy a entender que en esta tierra estoy para servirle únicamente. Y que todo lo que está en mi vida, directa o indirectamente conectado, de alguna manera Dios lo quiere usar. Sea para que nosotros hablemos a las personas o para bendecir a la gente de una manera particular. Amén. 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 ¿Qué aprendemos de Dios en esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Una manera en la cual podemos aplicar esto es entendiendo que Dios nos llama a ser conscientes de nuestro entorno. Lo mencioné antes. ¿A quiénes tenemos nosotros al lado? ¿Quiénes viven a la izquierda y a la derecha de su casa? ¿Quién vive en el lado atrás? A veces ni siquiera eso sabemos. Debemos salir de nuestra burbuja, hermanos. El COVID pasó hace mucho tiempo, pero como que hay gente que todavía vive en una burbuja, ¿verdad? Soy yo, voy y vengo, mi trabajo y lo demás, punto y aparte. Así vivía ese rico. Todos los días haciendo banquetes, comiendo, desconectado en una burbuja, con situaciones al lado, y era, ¿a qué cuenta le transfiero? Nada más, él no quería ver a nadie, estaba desconectado del mundo. Esa actitud tenemos que rendirla, porque eso es lo que nos habla es de un ensimismamiento en el cual al ser humano le es muy sencillo caer y vivir solamente así. Levantamos muros y paredes virtuales o reales y nos aislamos de la sociedad. Y aún en la iglesia también muchas veces la gente se aísla de los demás. Tenemos que aprender a integrarnos, compartir nuestros recursos. La palabra nos enseña en diferentes lugares. Sí, hay que sembrar en la obra, pero también nos llama la Escritura a sembrar en el necesitado. Y qué lindo es eso. Qué bello es cuando Dios de alguna manera lo usa a usted o a mí para llevarle algo a alguien y que la persona diga, usted no sabe, yo estaba orando por eso, estaba orando para que esto llegara. Eso es maravilloso. Y más allá de la experiencia que es linda, Dios lo manda en la Escritura. Nos manda a ayudar al necesitado. Es parte de mostrar la gracia de Dios a través de su iglesia para alcanzar a alguien que está ocupando una salvación en un tema, en algún momento en la tierra. Debemos sembrar en los necesitados. Y al pensar en esto, al escuchar esto que estamos diciendo, vea, si no podemos hacerlo, si un mensaje como estos no provoca nada en nosotros, algo está mal, muy mal. ¿Sabe qué es? ¿Y cómo se llama? Se llama dureza de corazón, ocasionada por una vida ensimismada por el pecado, y es muy peligroso. ¿Sí? Es como que una persona le digan, usted tiene cáncer terminal en la vida, o sea, de ahí le quedan 3 meses si acaso. La dureza de corazón ante un mensaje como estos es grave. Si usted dice, ojalá se calle el pastor, ya ya vamos saliendo. Si usted tiene algo así en su corazón, es grave. Tiene que rendirlo delante del Señor, porque usted no sabe si saliendo por allá algo va a pasar. Ay, pastor, no sea tan fatalista. No son realidades, hermano. Son verdades que la palabra nos enseña. Si nuestro corazón no capta lo que la palabra nos transmite a través de esto, hay que meditar. Hay que poner la barba, si tiene barba en remojo, si no la barbilla o la papada, lo que sea, en remojo. Amén. Número 2, ¿cómo podemos aplicar esto? Cuando muramos, seguiremos existiendo, ¿sí? Y si usted no conoce a Jesús, va para el infierno. Ay, pastor, qué grosero. Hermano, es lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que usted menciona esto hoy y va a decir, qué pastor tan insensible, qué persona tan grosera, desconectada de la realidad. No, más bien la iglesia debe estar conectada con la realidad de que existe un infierno y que hay personas que pueden morir y mueren todos los días y pasar a una eternidad sin Cristo porque nunca se les predicó de una manera clara. Y a los pastores y a los ministros Dios les va a pedir cuentas de por qué sí se predicaron ciertas cosas y otros no. De por qué no fueron como Jesús, que sí predicó ciertos temas de manera correcta y otros no.
Como iglesia estamos llamados a comunicar lo que la palabra de Dios nos dice. Es nuestro trabajo como ministros y el mío como pastor de hablar de esto. Eso es como que usted vaya al doctor, le hagan exámenes, en los exámenes salga algo alterado y el doctor, usted le pregunta, doctor, ¿y cómo está? Todo bien, no pasó nada. ¿Qué persona tan irresponsable va a pensar usted? Si usted pueda leer los diagnósticos y se encuentra algo que le diga que no está pasando nada. No, hay cosas que pasan en nuestro ADN espiritual también. Tenemos que notarlas y tomar acciones. ¿Quién dice amén? Muchas veces pensamos que el infierno va a estar lleno de gente mala. Vea, la gente piensa así popularmente que cuando en el infierno nos pasen una película, si es que nos la pasen o si no le pasaran una película, usted el primero que va a ver ahí seguramente es Adolfo Hitler. Alguien va a decir, no, Paquita la del barrio, pastor, es la que va a estar ahí de primera. La gente que va a pensar así, seguro. Y pensamos que lo peor va a ser lo primero que salga. Y no. En el infierno también van a haber muchas personas, según la sociedad, buenas. Gente buena. Religiosos van a haber ahí también. Un montón. El hombre rico era un religioso. Probablemente ese hombre sembraba en la sinagoga también. Pero al morir se reveló realmente lo que había en su corazón. ¿Para quién vivía esa persona? No era para el Señor. Eso nos tiene que llevar a tener temor santo, a evaluarnos, a pensar en las palabras de Jesús. Un día Él dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, repita conmigo, hace la voluntad de mi Padre, está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Que el Señor nos libre de semejante cosa. A mí me da pavor cada vez que leo eso, se me pone la piel como de pollo. Ahora, eso no quiere decir que no esté seguro de mi salvación. Yo estoy seguro de que voy a estar delante de la presencia del Señor. Pero también por esa seguridad y porque valoro la sangre del Señor, me cuido día tras día. Porque la palabra dice que esté firme, mire que no caiga. Cuiden su salvación con temor y temblor. Hago mi parte. Vivo de acuerdo a lo que me ha sido dado, a la gracia que el Señor ha exhibido por mi vida. ¿Quién dice amén? La otra parte de esto es que si usted conoce a Jesús, usted va a pasar un día a la eternidad con Él. Y eso no quiere decir que usted fue muy lindo, muy linda. Quiere decir que usted confió en el Hijo de Dios como su Salvador, como su Redentor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lleguemos al cielo y entremos ahí y empecemos a recorrer ese campo, nos vamos a encontrar un día un gran extramposo, a Jacob. Nos vamos a encontrar a un exadúltero, a un David. Nos vamos a encontrar a un ex homicida, probablemente, al apóstol Pablo. Gente tan defectuosa como usted y yo, pero que se arrepintieron, dieron un giro en su vida y caminaron viviendo para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, número 3. Para ir terminando, quiero pedirle a Raquel que por favor nos ayude por aquí con el teclado. Necesitamos, hermanos, leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la relevancia de esto aquí? Vea lo que nos dice la palabra, no se distraiga. Abraham le respondió a este hombre rico y le dijo esto: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, escuche esto, no se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Quiere decir que la palabra del Señor tiene el poder de confrontar nuestro corazón, de transformarlo, de mostrarnos el carácter y el corazón de Dios y llevarnos a vivir de la manera que Él quiere. ¿Sí? Muchas veces la gente piensa, no, cuando Dios me haga el milagrito, o si Dios le hace un milagro a esta persona o la sana, o si el Señor hace tal cosa sobrenatural, entonces van a creer. Y no es cierto. Yo le puedo decir a usted que yo he visto gente que Dios le ha hecho milagros, darle la espalda a Dios. Yo he visto gente venir aquí con 700,000 problemas. Señor, ayúdeme. Dios les ayuda, los bendice y caminan.
Y he visto gente venir con 800,000 cosas, Dios ayudarles y darle la espalda a Dios. Y vivir para esas cosas que pidieron. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, por favor.